Reveladas dos escalofriantes historias de terror verdaderas en las sombras de los Apalaches. La niebla caía pesada sobre la fábrica abandonada, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada noche, José, un inmigrante hispano, pasaba horas vigilando ese oscuro reino de máquinas oxidadas y ecos olvidados. La soledad le mordía el alma, lo hacía sentir como un fantasma errante. Mientras el viento silbaba entre las grietas, José exhalaba su aliento, viendo cómo se perdía rápidamente en el aire helado. La desconfianza de los vecinos pesaba sobre él como una cadena, unos ojos que lo observaban desde la distancia, más por curiosidad que por amistad. Al principio, la vigilancia era una rutina monótona, pero pronto, entre el silencio sepulcral, comenzó a notar sombras al acecho. Sombras que se movían erráticamente entre las viejas maquinarias. Su corazón latía con fuerza, y trataba de convencerse de que todo era producto de su cansancio. Sin embargo, cada noche la incerteza crecía. Susurros lejanos llenaban el ambiente, voces extrañas, murmullos que sonaban en un idioma que nunca había escuchado. Una sensación de pánico lo envolvía, como si aquellas sombras bailarinas tramaran algo que él no podía comprender. Sus vecinos comenzaron a murmurar, a pensar en él como en un extraño, un forastero. Aumentaron las desapariciones en el pueblo, y la tensión se convirtió en un grito colectivo. Se le acusaba de ser el responsable, el chivo expiatorio perfecto. Imaginar la mirada asustada de su familia al otro lado de la frontera le rompía el corazón. La expectativa del dinero que enviaba parecía una maldición transformándose en verdad. Mientras la tormenta rugía afuera, estaba seguro de que aquella noche sus instintos tenían razón, y decidió investigar esas sombras. Con un par de pasos dejó la seguridad de su puesto, penetrando en el oscuro laberinto de la fábrica. El aire era espeso y frío, y cada crujido de las viejas bandejas metálicas parecía gritar su presencia. Su linterna temblaba, y al encenderla, reveló un altar extraño, velas derretidas alrededor de objetos personales de aquellos que habían desaparecido. Las sombras empezaron a cobrar forma, figuras espectrales que flotaban a su alrededor, llamándolos con sus ecos lastimeros. José comprendió que el pueblo guardaba secretos oscuros, ritos vudú que manipulaban la vida y la muerte. Desesperado, decidió salir corriendo, pero las sombras lo seguían, cada vez más cercanas. Se dio cuenta de que no había un lugar seguro. El miedo se apoderó de él. Aquella figura conocida se acercaba desde la penumbra, su vecino, el que siempre lo miraba de reojo. En ese instante, la verdad se iluminó como un rayo. Su propia vida había estado enredada con las decisiones de quienes le rodeaban. ¿Podría escapar del destino que lo había atrapado en sus garras? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El viento aullaba, y la figura de su vecino se veía más siniestra con cada paso. José sentía su corazón en la garganta, cada latido resonaba en sus oídos. La niebla se espesaba aún más, y la oscuridad parecía cobrar vida. La pregunta que se formaba en su mente era clara. ¿Lograría desentrañar los misterios de aquel pueblo antes de que fuera demasiado tarde? ¿O quedaría atrapado para siempre entre las sombras del pasado? José sintió el sudor frío recorriendo su frente. Las sombras danzaban, sus figuras ondulaban como espectros, sus murmullos retumbaban con más fuerza en su mente. El vecino, con un gesto amenazante, se acercó, su rostro apenas iluminado por la tenue luz de la linterna. El silencio se hizo denso, y solo el eco de su respiración llenaba el espacio. «José», dijo el hombre, su voz temblorosa pero firme, «no deberías estar aquí. No sabes lo que estás tratando de descubrir». Un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras resonaban como una advertencia, pero no era el momento de retroceder. Sentía que el conocimiento lo había convertido en una presa a merced de lo desconocido. Sus piernas temblaron y el instinto de huir luchaba con su deseo de comprender. «No me acerques a lo que hay aquí», respondió José, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué ha pasado con los desaparecidos? ¿Qué haces tú aquí?» Con un gesto casi imperceptible,
El hombre apuntó hacia la oscuridad, donde unas figuras apenas visibles comenzaban a materializarse, sus rostros retorcidos por la desesperación. Eran los desaparecidos, sus almas perdidas, condenadas a vagar en el limbo entre la vida y la muerte. José sintió que el aire se le escapaba, la realidad a su alrededor cada vez más surrealista. «Ellos necesitan ayuda», continuó el vecino, su mirada temerosa. «Los ritos, los sacrificios, son parte de la tradición del pueblo. Se cree que alimentando a los espíritus protegerán a los vivos, pero no todas las almas están satisfechas». José dio un paso atrás, su corazón palpitando como un tambor en su pecho. El hombre estaba entre él y la salida, y allí estaba aquello que nunca había creído del todo, lo sobrenatural. Sin embargo, la razón le gritaba que debía escapar, que la locura lo consumía. Se armó de valor y trató de moverse, pero su vecino lo retuvo. «Si te vas, ellos no te dejarán ir. Son más rápidos que lo que puedas imaginar. La niebla es su manto y su hambre es insaciable», dijo, constatando palabras llenas de terror. Desesperado, José sintió que sus opciones se desvanecían. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, el eco de su propia voz sonando distante. Tenía que actuar rápido. Las sombras se acercaban, sus formas distorsionadas ahora claramente visibles, cada vez más voraces. «Debemos hacer el rito juntos», recomendó su vecino, mirándolo a los ojos, un destello de locura reflejándose en su mirada. «Solo así podremos apaciguar su furia. Pero debes estar dispuesto a sacrificarlos a cambio de tu propia vida». El corazón de José se detuvo. La idea apenas podía procesarse. Sacrificar a otros, incluso a quienes ya habían desaparecido, por su propia salvación. Se imaginó a sí mismo siendo una de esas almas, atrapada entre los lamentos de un pueblo que lo había rechazado, rodeado de sombras eternamente hambrientas. La niebla se volvió más intensa y su enfoque se tornó frenético. Un grito resonó en su mente. «Decide ya». Justo cuando parecía que la presión lo haría explotar, se le ocurrió un plan. No solo necesitaba escapar, sino que tenía que llevar consigo el secreto de esas sombras y revelarlo al mundo. «Otra opción tiene que haber», murmuró para sí mismo, pero los ecos de las almas perdidas empezaron a rodearlo, llamándolo, adentrándolo en su oscuro abrazo. «¿Hay alguien que pueda ayudar?». Con el corazón golpeando y la niebla encajonándolo, se lanzó hacia el oscuro pasillo de la fábrica. Sentía la desesperación empujándolo hacia atrás, pero sus piernas se movieron como si tuvieran vida propia. Las sombras se retorcieron, alargándose, intentando agarrarlo, pero José ya había visualizado su camino hacia la salvación. La figura del vecino se desvanecía, pero sus palabras resonaban en su mente. Las sombras estaban ansiosas, temerosas de perder su presa. Cuando estuvo a punto de alcanzar la salida, un grito desgarrador detuvo su pulso. Un alma cercana clamaba. Era una voz familiar que nunca había olvidado. En el instante en que se volvió, el mundo se desvaneció ante él, y con una certeza aterradora comprendió que no podía escapar solo con su vida. Algo oscuro le había sido revelado, y su lucha apenas comenzaba. Podría salvar a los demás y a sí mismo antes de que las sombras se lo llevaran todo. La niebla, ahora densa como una tormenta, envolvió su ser, mientras todos los ojos de ese lugar lo miraban fijamente. La decisión final lo llevaría a un destino inesperado. José se detuvo, paralizado por el terror y la confusión. La voz que había reconocido resonaba en su mente como un eco lejano. «No, no puede ser», murmuró, mientras su corazón se desgarraba. Era su hermana, desaparecida hace años, y ahora, sumida en esa niebla semejante a una cúpula opresiva, su imagen se desdibujaba por el dolor y la desesperación. «José, ayúdame», clamó su hermana. Su voz se desgastaba, atrapada entre las sombras. La criatura restalló detrás de ella, una ola oscura que provocó que él retrocediera. Un golpe de aire helado lo rodeó como un abrazo mortal. «¡No te vayas!», gritó. Su propio grito casi quedó ahogado por las súplicas de las almas perdidas que lo rodeaban, intentando comunicarse con él, pidiéndole que no se marchara. Esa locura que provocaba la cercanía de lo sobrenatural lo empujó a tomar una decisión. La niebla palpitaba, y esa idea lo llevó a considerar las palabras de su vecino, el rito. ¿Sería esa la clave? «No puedo hacerlo solo. Ven a mí», gritó,
sintiendo la urgencia consumirlo, pero la niebla no le ofrecía respuesta. Sus pasos sonaban vacíos en el suelo polvoriento de la fábrica, y las sombras comenzaron a acercarse, como serpientes dispuestas a envolverlo. No, el rito, recordó, recordando el rostro del vecino, su locura, su advertencia de que debía hacer sacrificios. Pero, ¿a quiénes sacrificaba? Sacrificar almas que ya estaban perdidas. ¿Era eso lo que debía hacer? Miedos y obstáculos morales colisionaban en su mente. Los ecos aumentaron, clamando. El límite entre la vida y la muerte se tornaba un espacio confuso. José cerró los ojos por un instante, imaginando un lugar donde las almas podrían descansar en paz. «Tienes que liberarte, te lo prometo», gritó a su hermana, dando un paso a la penumbra, donde las sombras parecían devorarlo todo. De repente, la niebla comenzó a disiparse por un momento, revelando figuras del pasado, rostros de quienes habían sido un pilar en su vida, ahora agonizando, atrapados al borde de la locura. Eran sus amigos, conocidos, todos perdiéndose en el abismo. José sintió que el aire le faltaba. No puedo dejar que esto sea mi fin, pero sus fuerzas se desmoronaban ante la abrumadora voluntad de las sombras. Las figuras comenzaron a alargarse, extendiendo sus garras hacia él, como si supieran que su miedo sería su perdición. Con una decisión repentina, hizo un movimiento audaz. Corrió hacia donde la voz de su hermana aún sonaba, esquivando las sombras que intentaban devorarlo. «Ven, por favor». La desesperación en su voz resonaba en el aire helado. «Haz algo. Despierta». Sintió que el suelo vibraba mientras se acercaba a la forma etérea de su hermana. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un grito desgarrador resonó a su alrededor. «¡José!». Un eco triste llenó el espacio. Eran las voces de los que habían desaparecido, advirtiéndole que no lo intentara. El reconocimiento hizo eco en su pecho. ¿Era siquiera posible salvarla sin sacrificar algo aún más grande? Por un instante, el vacío se silenció. Se halló en una encrucijada, y frente a él, entre la niebla tamizada, surgió una figura borrosa, una manifestación de la verdad que nunca había querido enfrentar, la sombra de su pasado. «¿Qué harás, hermano?», murmuró, el sonido envolviendo el entorno como un viento helado. La voz era aquella que una vez le dio consuelo, ahora la desgarraba. Antes de que pudiese mover un dedo, la niebla giró, un torbellino de espanto y maldad, arrojándolo a un rincón donde la salida se volvió un espejismo. Las almas se alzaron, aullando por su atención. José comprendía cada vez más que estaban atrapadas, condenadas a un ciclo de dolor sin fin. Sintiendo que la luz se desvanecía cada vez más, un pensamiento se le dejó caer como piedra en su pecho. Podía sacrificar su libertad, su chispa de vida, por la esperanza de redimir a su hermana y a todos los que amaba. Pero esa decisión lo llevaría a enfrentarse al mal más aterrador que había conocido. La niebla se comenzó a tornarse más densa, y José, sintiendo el peso del destino en sus espaldas y la mirada esperanzada de su hermana, se adentró en la oscuridad. lo haré por ti», gritó con toda su fuerza, mientras la tormenta de sombras se abalanzaba sobre él. ¿Podría sobrevivir al precio de su propia alma? La línea entre el valor y la locura se desdibujaba, atrapándolo en una trampa que podría consumirlos a todos. El eco de su grito todavía vibraba en los muros de la fábrica, y la niebla giraba a su alrededor como un depredador en acecho. José sintió un frío intenso calar sus huesos, mientras una oscuridad profunda lo envolvía. La desesperación lo empujaba hacia adelante, pero cada paso se sentía como un sacrificio, una entrega a algo más grande que él. Las voces se intensificaron. «José, no lo hagas», gritaban en un coro de terror. Eran las almas que habían estado atrapadas, que habían caído en las garras de aquella criatura.
¿La salvaría? ¿O se convertiría en una más de ellas? El corazón de José latía desbocado, como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su destino. ¿Eres tú, hermano? La voz de su hermana era un hilo tenue entre la tormenta de ecos desgarrados. Los ojos que antes irradiaban esperanza, ahora estaban llenos de miedo, atrapados en un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. Sí, estoy aquí. El entrelazamiento entre la confusión y el miedo lo mantenía en alerta. Voy a salvarte. Con esos pensamientos, José buscó la forma de romper la niebla que lo mantenía alejado de ella. Y entonces recordó las palabras del viejo vecino. Había que hacer un sacrificio. Pero ¿cuándo estaba dispuesto a perder? ¿Qué sacrificio? ¿A quién debo ofrecer? Gritó en la oscura penumbra, sintiéndose más perdido que nunca. Sintió un golpe en el pecho, como si la misma niebla le respondiera, susurrando secretos olvidados y extremas verdades. De pronto, un parpadeo de luz iluminó la escena, revelando figuras conocidas, pero distorsionadas. Eran amigos y familiares, quienes habían sido parte de su vida, y ahora parecían estar al borde de la locura. El horror se reflejaba en sus rostros, ojos desorbitados, manos extendidas hacia él. «¡José, ayúdanos!», clamaron al unísono. ¿Cuántos años sin saber de ellos? ¿Cuántas voces calladas que ahora lo llamaban? Sus pensamientos se agolpaban. ¿Debería arriesgarlo todo por mi hermana o liberar a las almas cautivas? El fuego en su pecho creció, caliente y certero. La figura de su hermana titiló, y José sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza, arrastrándolo hacia los gritos de desesperación. Un grito desgarrador volvió a resonar, rompiendo el trance. «José, no te dejes engañar, es una trampa». Pero el grito de su hermana se volvió más fuerte. «Estoy aquí, ayúdame por favor». Cada latido de su corazón parecía un tambor sordo. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la forma de su hermana, estirando su mano, pero algo le detuvo. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a retorcerse, y de ella emergió una figura monstruosa. Sus ojos brillaban como carbones ardientes. Era la criatura, manifestación de la angustia y la locura, alimentándose del miedo a su alrededor. «¡No!», gritó José, retrocediendo mientras algo en su interior tambaleaba. La criatura estaba dispuesta a llevarlo con ella al abismo. «¿Quieres salvarla de verdad?», resonó la voz del monstruo, un eco sepulcral que congeló la sangre de José. «¿Está dispuesta a sacrificar todo lo que amas por ella?». Las sombras danzaron a su alrededor, acercándose más y más. José se encontraba en la última línea. La niebla se espesaba, y el monstruo se reía, una risa que resonaba como un eco de locura. «¿Tus amigos o tu hermana? ¿Cuál es el sacrificio que harías para obtener lo que deseas?». Desesperado, se volvió hacia su hermana. «Te salvaré», gritó, sintiendo cómo las sombras comenzaban a consumirlo. «No eres una carga, eres parte de mí». Con cada palabra, la presión aumentaba, y las almas a su alrededor comenzaron a clamar, llenando el aire de un tumulto horroroso. Y entonces, en un acto de pura determinación, José cerró los ojos y se lanzó hacia las sombras, listo para hacer el sacrificio final. Mientras cruzaba la frontera de lo conocido, una risa profunda lo envolvió. Las sombras lo abrazaron como amantes perdidos. «¿Por qué no cuentas a tu hermana la verdad?», susurró la voz del monstruo, y en ese instante el rostro de su hermana se sumió en la oscuridad, convirtiéndose en la sombra más sombría de todas. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». José sintió el horror calar hasta los huesos. ¿Qué le había hecho realmente? Las sombras se intensificaron, llevándolo a un túnel de gritos y risas, mientras él se preguntaba qué sacrificio había realizado. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una señal de luz emergió de las tinieblas. Y fue allí, en medio de la desesperación, que José tendría que enfrentarse no solo a la sombra, sino a la verdad de su relación con su hermana. «¿Qué harás ahora, José?», resonó una voz familiar entre la niebla. Un nuevo dilema, una nueva tormenta de emociones. Sus ojos se abrieron, y la figura titilante de su hermana emergió por un instante, mirando con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría encontrar la verdadera luz en medio de la oscuridad? La neblina había sido devorada por completo, y José se encontró en una nueva dimensión de horror, un paisaje distorsionado donde la lógica y el tiempo se habían desvanecido. A su alrededor, figuras de sombra se retorcían, gritando en silencio,
suplicando en su agonía por la libertad que jamás tendrían, pero el rostro familiar de su hermana brillaba, aún con ese destello de esperanza. «José, ¿dónde estás?». La voz de ella ahora no era un hilo, sino un clamor desesperado que podía atravesar la distancia como un cuchillo afilado. «Estoy aquí, María», gritó, pero su voz se perdió, devorada por el griterío de las almas en pena. La criatura parecía reírse, envolviendo a José en su manto de desesperación, y él sintió que los susurros a su alrededor intentaban inundar su mente. «No te dejes engañar, José», se escuchó una vez más, esa voz que le había advertido antes. ¿Era la voz de un amigo o solo otro eco de la trampa que le tendía la bestia? A medida que avanzaba, las figuras se tornaban más reconocibles. Eran rostros que había amado, que había perdido, que había olvidado. «No», gritó dentro de sí, intentando recordar lo que había significado en su vida. Debía concentrarse en su hermana. No podía permitir que la oscuridad lo arrastrara hacia su seno. «José», la voz de María aumentó en intensidad y desesperación. «Ayúdame». Él se dirigió hacia ella, sintiendo que el suelo, cada vez más inestable, amenazaba con tragárselo. La figura de su hermana brillaba, pero a medida que se acercaba, la luz se oscurecía, como si la criatura estuviera absorbiendo su esencia. «María, resiste». José casi se dejó llevar por la desesperación, pero necesitaba centrarse, aferrarse a la única razón que le quedaba para avanzar. «¿Qué vas a sacrificar, José?», preguntó la criatura, ahora más visible, su rostro una amalgama de dolor y tormento. «¿Estás dispuesto a perder lo que más amas por un espejismo de esperanza?». La bestia se acercó a él, y su aliento helado le erizó la piel. La tentación de rendirse lo abrumaba. «¿Qué es lo que realmente deseas?». El espejo distorsionado de la criatura pareció reflejar su propia angustia. «¿Crees que este lugar es solo un laberinto de tu mente?», continuó el monstruo. «Es el reflejo de tus miedos. Solo hay una salida, pero para encontrarla, tendrás que elegir lo que más amas». «Basta». José chasqueó los dientes, intentando fracturar el hechizo del miedo que se agolpaba en su pecho. Pero la oscuridad respondía a su grito, como un abanico de sombras dispuesto a cerrarse sobre él. «No estoy aquí por mí, estoy aquí por mi hermana». Pero su voz solo resonó en una risa burlona. «¿Por ella o por ti mismo? No olvides el verdadero costo de la salvación». Las sombras se agitaron, distorsionándose en figuras deformadas de aquellos a quienes había perdido. En su pecho, el ardor del sacrificio comenzaba a hacerse verdadero. Si quería salvar a María, tendría que enfrentar su propio reflejo. «¿Estás realmente dispuesto a enfrentarte a tu propia verdad?», dijo la criatura, como si conociera cada honda herida en su corazón. José la miró a los ojos encendidos y sintió que perdía el control. Un eco de risa se mezcló con el traqueteo de su propio corazón, mientras la criatura comenzaba a desdibujar aún más la frontera entre su realidad y la trampa de sombras en la que había caído. «Soy más fuerte que mis miedos». José se sintió impulsado a gritar al vacío, a la criatura, a las almas que clamaban. «No me detendré». Fue entonces cuando comprendió que la verdad, la oscura verdad que había olvidado, sería su única salvación. Mientras la luz amenazaba con desvanecerse, las almas gritaron en un solo lamento: «Dilo, José, dilo ya». Y justo cuando él decidió hablar, la sombra se abalanzó sobre él en un último ataque. Sus ojos ardían con el hambre de un secreto antiguo. «Dímelo, José, ¿cuánto estás dispuesto a perder realmente para salvarla?». Sus palabras fueron una llamada a la tormenta. La oscuridad creció, y entre risas de locura y el dolor de su verdad, José se preparaba para enfrentarse no solo a la criatura, sino a su pasado. La última pregunta resonó en el aire. «¿Qué sombra llevarás contigo, José?». Una vez más, la figura de su hermana brilló débilmente en el horizonte. La luz parecía querer restaurar un destello de esperanza, pero las sombras se arremolinaban desesperadas, preparándose para devorarlo todo. ¿Qué hará ahora con la verdad que ha descubierto? El eco de su propia voz se fue desvaneciendo mientras lo rodeaban las sombras, y el grito de su hermana resonaba en su mente, insistente y doloroso. Las sombras se precipitaron sobre José, envolviéndolo en un llanto casi palpable. Su corazón latía con fuerza, como si cada pulso clamara por escapar de las garras de aquel horror.
Los ojos de la criatura ardían con un fuego que parecía absorber no solo la luz, sino también su voluntad. En ese instante, la pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un poder aterrador. ¿Qué sombra llevarás contigo, José? Con cada centella de luz que quedaba en él, el joven recordó una verdad olvidada, un secreto enterrado bajo el dolor de su pérdida. No puedo perderte. No otra vez, María. La voz de su hermana ahora resonaba como un eco desesperado en su mente, atravesando el velo de la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué vas a decir?, murmuró la criatura, su risa sonando como un crujido de huesos rotos. Dilo, y pierde de una vez lo que tanto amas. José luchaba contra la tentación de entregarse a la desesperación, la tentación de considerar que tal vez el sacrificio más fácil sería él mismo. ¿Por qué tengo que elegir?, gritó, su fuero interno luchando contra el peso de la angustia. Pero la bestia se acercó más, su sombra proyectándose como un pozo sin fondo que parecía ansiar devorarlo todo. Porque la elección siempre está en tus manos, niño, replicó la sombra con una voz intoxicada de malicia. ¿Te atreverías a perderte a ti mismo para salvarla? ¿O serás un cobarde como los demás? Las figuras a su alrededor se burlaron de él, sus rostros distorsionados notoriamente familiares. Eran amigos y familiares que una vez había conocido, rostros que traían ecos de risas y promesas que ya no existían. Pero algo más brotaba en su interior, un fuego que poco a poco se intensificaba. No, no soy un cobarde, se repitió en su mente, aferrando la idea con más fuerza. Dilo, José, resonó de nuevo la voz de María, urgida y tierna. Hazlo ahora. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por mi hermana, por el amor que tengo hacia ella. Cada palabra que pronunció era un sablazo contra las sombras. José sintió la energía fluir de él, sus entrañas ardían con una fuerza que nunca había sentido. Fue en ese momento que una implementación desgarradora anidó en su corazón. Ahora debía escoger. Un intenso silencio lo rodeó, y la criatura se detuvo en su avance, sorprendida por la determinación en su voz. ¿Realmente crees que tienes lo que se necesita?, preguntó con un tono de burla, pero no podía ocultar un atisbo de inquietud. Lo haré, declaró José, haciendo frente a la sombra que había intentado manipularlo. No me rendiré. Lo que más amo está en juego. Con ese grito, José alzó su mano hacia la luz que emanaba de su hermana, sintiendo cómo su esencia comenzaba a contrarrestar la negrura. Era un acto de fe, un llamamiento a lo que representaba el calor y la esperanza en su vida. «María, aguanta, voy hacia ti», la criatura rugió, estruendos de odio y temor salpicando el aire. «No te atrevas a desafiarme, te haré desear nunca haber nacido». Las sombras se agitaron frenéticas, intentando atrapar a José como un dios enfurecido, pero él no se detuvo. Corrió hacia la luz, un rayo de esperanza que brillaba fuerte. Pero la criatura no se rendía. En un último intento, extendió su mano gélida, y un viento helado lo envolvió, haciéndolo tambalear. «¡José!», gritó María, su figura difuminándose en un mar de tinieblas. «¡No te detengas!». Su voz fue el aliento que necesitaba. Con determinación renovada, José avanzó, sintiendo la verdad fluir en su ser. El amor, siempre el amor. Sin embargo, cuando por fin estaba cerca de su hermana, algo en el ambiente cambió bruscamente. Las sombras parecían murmurar, revelando un secreto oculto. Creíste tener el control, pero hay otros sacrificios que no conoces. La voz de la criatura se volvió ominosa, resonando como un trueno. ¿Acaso había más en la verdad de lo que estaba dispuesto a enfrentar? Mientras se acercaba a María, el aire se volvió denso, y un nuevo terror comenzaba a tomar forma entre los susurros que parecían multiplicarse a su alrededor. La pregunta se cernía sobre él con la misma intensidad que antes. ¿Qué nuevo error te espera, José? ¿Estás listo para descubrirlo? Las sombras despliegan un nuevo tejido de oscuridad, ocultando lo inevitable. Su mente giraba, inquieta y asustada. Mientras el vacío se apresuraba a devorarlo, la última imagen de su hermana se tambaleó en su visión, agitando un manto de incertidumbre. ¿Serás tú el siguiente sacrificio en un juego donde las reglas son letales?
José sintió que la atmósfera a su alrededor se espesaba, como si las sombras estuvieran tomando vida, retorciéndose, moviéndose a su alrededor como serpientes venenosas. Sus ojos se fijaron en la figura de su hermana, cuya luz titilaba como una estrella lejana. Cada paso que daba, el destino se volvía más incierto. La criatura había despertado en él algo más que miedo, había encendido la duda. Algo más aguarda, susurró entre dientes la bestia. Su risa resuena como el crujir de ramas muertas. ¿Qué tal si el sacrificio no eres tú, sino tu amada María? El estómago de José se hundió, su respiración se volvió entrecortada. La idea se aferró a él, temiendo lo que un sacrificio a su pueblo podría significar. ¿Qué has hecho con ella?, exigió, la rabia saliendo a la superficie de su voz. Aquel silencio se volvió su enemigo, opresor y burlón. Ella es parte del juego, niño. ¿No ves? El amor que sientes es la clave de tu caída. La criatura extendió su mano, y un frío penetrante se deslizó por la piel de José, ensombreciendo su corazón. Mientras giraba su cabeza, alcanzó a vislumbrar una sombra que se deslizaba detrás de la figura de María, devorando lentamente la luz que emanaba de ella. «¡No, María!», gritó, extendiendo su mano, sintiendo que el lamento desgarrador de la criatura aumentaba en intensidad. La expresión de su hermana cambió, una mezcla de miedo y desesperación que lo había dejado insensible. «José, no puedo sostenerme». Su voz se volvió un susurro casi inaudible. José sintió que su corazón se rompía. La oscuridad no solo amenazaba con tragársela, sino que también arrancaba su esperanza. Un fuego crecía dentro de él, una rabia alimentada por la impotencia. «Te enfrentaré, monstruo», gritó. El eco de sus palabras reverberó entre las sombras. Armado con amor, feroz y resolutivo, dio un paso al frente. Las voces de los muertos lo rodearon, haciendo eco de advertencias y secretos olvidados. «¿Qué te atreverás a sacrificar, José? Aquí hay secretos que te destrozarán». Pero José no estaba dispuesto a ceder. Aferrándose a la luz de María, se lanzó contra el mar de tinieblas, decidido a liberarla, a vencer el temido sacrificio. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de tocar su mano, una gran ola de oscuridad lo arrastró, llevándolo hacia el abismo, donde los gritos se volvían gritos de terror. «No puedes desviarte de tu destino», resonó la voz de la sombra, ahora cercana, escupiendo palabras como un veneno mortal. José cayó al suelo, su mente lidiando con la visión de su hermana atrapada, la desesperación en su rostro. «¿Por qué no puedo salvarte?», se preguntó, luchando por entender lo que las sombras intentaban revelarle. Las figuras de su pasado se manifestaban alrededor, representando sus miedos más profundos, la culpa por no haber estado ahí, el lamento de su madre, el horror de la pérdida. De pronto, un grito desgarrador atrajo su atención. Era una mezcla de dolor y súplica, la voz de María resonando en sus entrañas. «José, no te dejes consumir, mi vida depende de ti». La forma en que lo llamó lo atravesó como un rayo. Su amor se volvió una espada, un arma potente contra la oscuridad. «Haré lo que sea necesario», exclamó. La criatura se rió, la burla se convertía en un eco sibilante. «¿Lo harías, niño? ¿Estás preparado para hacer sacrificios de verdad?». El desafío quedó flotando en el aire, y ante su orgullo dolido, José tuvo que decidir. Mientras la sombra sorbía lentamente la luz de María, la pregunta se hizo intolerable. ¿Qué lado escogerás, José? ¿Te atreverás a perder lo que te hace humano? Absorto en su decisión, se dio cuenta de que no solo tenía en juego a su hermana, sino al legado que sus elecciones dejarían atrás. «Soy más que esto, soy amor y dolor, paz y tormento, no te temo». Y con ese grito de determinación, un trueno resonó a su alrededor, electrificando el odio contenido en las sombras. Pero justo cuando creía tener todo bajo control, las figuras que antes lo asediaban se arremolinaron a su alrededor como un veneno fresco, y la criatura sonrió con una malicia inquebrantable, revelando un rostro familiar entre las sombras. ¿Creías que solo era tu hermana? Hay una verdad más oscura que aguarda, y ella es solo el principio.
La revelación impactó como un rayo. Mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, José comprendió que el verdadero sacrificio apenas estaba por comenzar. Su mente titubeó, atrapada en el horror del descubrimiento inminente. «José, huye». La voz de María resonó con la urgencia del peligro, pero el tiempo se le escapa entre los dedos. ¿Podría realmente escapar de la sombra que se cierne sobre él? La pregunta se quedó flotando, cargada de pavor, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El terror no había hecho más que empezar. ¿Cuál sería el siguiente sacrificio? ¿Y qué otro horror lo aguardaba en la oscuridad incomprensible que estaba a punto de desatarse? José se encontraba en un abismo de confusión y terror. La sombra que se cernía sobre él susurraba un nombre, un eco familiar. Su mente giraba como una tormenta, tratando de desentrañar lo que había escuchado. ¿Qué es la verdad oscura?, pensó, mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Una parte de él quería gritar, pero la otra solo anhelaba encontrar respuestas. María, en su inmenso dolor, se aferraba a los últimos vestigios de luz. «José, escúchame, yo no estoy sola aquí». Sus palabras eran un hilo tenue en medio del caos. La oscuridad se alimenta del miedo y del amor. Tienes que recordar lo que te dije aquella noche en el bosque. Recordó aquella noche, el canto de las ranas, la risa de ambos resonando en el aire. Se habían prometido guardarse el uno al otro en las profundidades del miedo, pero ahora esas promesas se desvanecían en la negrura que los rodeaba. «¡María, resiste!», gritó con todas sus fuerzas. La neblina negra tembló como si estuviera viva, y la figura del monstruo se perfiló de nuevo, más grotesca que antes. «¿Acaso crees que puedes salvarla, niño? Las respuestas que buscas están en la oscuridad misma, donde guardamos los secretos más oscuros». Tenía que ceder al miedo o enfrentarlo. Esa era su elección. En un acto impulsivo, José se lanzó hacia adelante, dispuesto a cruzar la línea que separa el amor de la desesperación. Entonces, un frío helado lo envolvió, como dedos invisibles que lo sujetaban y lo inmovilizaban. La criatura se deslizó más cerca. Su aliento era como una niebla helada. «¿Te arriesgarías a perder tu propia luz por salvar a otra?», preguntó, energía maliciosa empapando cada palabra. En ese momento, José sintió un convulsivo tirón en su pecho, como si algo le susurrara que la verdad era mucho más horrenda de lo que podía imaginar. «¿Qué es esto?», murmuró, rompiéndose por dentro al pensar que tal vez, solo tal vez, el sacrificio que propusieron llevaría a María a un destino aún más oscuro. «Nunca te dejaré caer», se prometió a sí mismo con ardor renovado. De repente, en medio de sus pensamientos, una risa infantil resonó a través del aire viciado, una risa que le heló la sangre. Era su hermano Sebastián, desaparecido hace años, arrastrado por el mismo horror que los acosaba ahora. «Ven, José, ven al hogar, ven a jugar. Esto es solo el comienzo», llamaba desde el fondo de la sombra, su voz un canto de sirena que desdibujaba las líneas entre la realidad y la locura. «¡No!», gritó, dándose cuenta de que la criatura utilizaba su desesperación en su contra, intentando atraerlo hacia un abismo de engaños. Sin embargo, el llanto de María resonaba en sus oídos, dándole fuerzas. ¿Qué haría él si tuviera que elegir entre perder a su hermana y salvar a su hermano del horror eterno? El horror de su infancia afloraba, y la desesperación le oprimía el pecho. «Debo avanzar», pensó, y sintió que la luz de María lo llenaba, a pesar de las sombras que intentaban devorarlo. Se enfrentó a la criatura con determinación, desafiante. «Hagas lo que hagas, no me quedaré aquí. No seré parte de tu juego infernal». La bestia soltó una risa profunda, grave, como el eco de las colinas. «Tu obstinación solo te conducirá a un destino más oscuro, José. Pero adelante, desata tu poder». Mientras el miedo y la furia ardían dentro de él, un intenso sudor corría por su frente. Sabía que cada paso que daba hacia María implicaba un riesgo mayor para su alma.
El único modo de cambiar el rumbo era encontrar la verdad oculta detrás de las sombras. Pero dentro de su mente se alzaba una pregunta creciente. ¿Estaría listo para aceptar la verdad, sin importar cuán oscura fuera? Él no lo sabía, pero el tiempo se le acababa. La sombra se espesaba, y con ella la realidad empezaba a distorsionarse nuevamente. Un grito desgarrador de María cortó el aire, y José sintió que la presión dentro de él se intensificaba. La respuesta que le aguardaba en la oscuridad podría cambiarlo para siempre. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su amor? ¿Y qué secretos se esconderían en su propia alma que aún no había revelado? La sombra se acercaba, tragándose la luz rápidamente. Y solo quedaba un instante para decidir: luchar o rendirse al horror que acechaba. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. En ese momento de tensión, una verdad más ominosa se materializó. José, el sacrificio no siempre es físico. A veces, es aquello que llevamos dentro. La niebla se espesaba, envolviendo a José como un manto helado que apretaba su pecho y dificultaba la respiración. La sombra estaba más cerca ahora. Susurros burlones llenaban el aire, resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Era un coro de voces distorsionadas que llamaban su nombre, pero dentro de ese tumulto, José solo podía escuchar el llanto de María, desgarrador y lleno de terror, cortando su corazón. La figura se retorció ante su declaración, como si la confirmación de su resistencia la irritara. Tu amor es un poder, pero también una debilidad. Sabes que la verdad sobre lo que sucedió está en el lugar donde todos tienen miedo de mirar. La sonrisa oscura de la criatura se ensanchó, como si disfrutara del conflicto interno que lo desbordaba. El viento aullaba, trayendo un frío penetrante que calaba hasta sus huesos, y José sabía que debía decidir rápidamente. El bosque. Lo que ocurrió en el bosque. Las palabras resonaron en su mente. Si él quería rescatar a María y a Sebastián, tenía que enfrentarse a su pasado, a los miedos que dormían en la penumbra de su memoria. Con cada momento que pasaba, la figura de la sombra crecía en poder y tamaño. ¿Estás listo para ver la verdad? A veces, el conocimiento puede quemar más que el propio miedo. ¿Qué es lo que realmente escondes, José?
La presión se intensificaba, su respiración se volvía errática. La determinación ardía en su pecho. Recordaría lo que había olvidado. Enfrentaría los recuerdos que lo habían marcado. Solo así podría deshacer las cadenas que lo ataban. Solo un paso más, pensó. Debo hacerlo por ellos, por María, por Sebastián. El destino lo aguardaba al final de ese abismo. La sombra lo observaba con interés, sabiendo que el momento estaba próximo. José respiró profundamente y dio un paso hacia adelante, hacia la verdad. Todo se oscureció por un instante, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el bosque, los árboles altos y retorcidos rodeándolo, murmullos inquietantes resonando en cada rincón. Sentía la presencia de algo más, un peso en el aire que le decía que lo terrible estaba por desatarse. Un grito resonó a lo lejos. Era un lamento familiar. «José, ayúdame». La voz de su hermano se perdía entre los ecos de la tormenta. ¿Qué había hecho? Realmente estaba preparado para lo que vendría. Mientras el sudor empapaba su frente y el corazón se aceleraba, la sombra se cernía sobre él, una manifestación de lo peor que había enfrentado, su propia verdad. La pregunta pendía en el aire, cúmulo de miedo y esperanza. ¿Qué secretos se revelarán en este encuentro con lo oscuro? La niebla se disipó, y José se encontró de nuevo en la fábrica, rodeado de sombras susurrantes. Miró a su hermana, su luz comenzando a desvanecerse. «¡María!», gritó, el pánico apretándole el pecho. La criatura se mantenía a su lado, una figura oscura y colosal que parecía alimentar sus miedos más profundos. «Es hora de que conozcas la verdad, José. El sacrificio que temes debe hacerse, pero no por lo que piensas». La sombra se acercó, su aliento helado recorriendo la piel de José. «Las almas aquí atrapadas son víctimas de un juego más grande, un pacto hecho en el miedo. ¿Qué te atreverías a sacrificar para salvarlas a todas, incluso a la realidad que has construido sobre tu dolor?» Las palabras de la criatura se calaron hondo. José sintió que el tiempo se detuvo. Enfrentarse a la verdad significaba confrontar no solo su miedo a perder a María, sino también a lo que había sucedido con Sebastián. Recordó el día fatídico en el bosque. La curiosidad se convirtió en terror. La conexión con su hermano fue un hilo que jamás se había roto, pero el dolor de su ausencia lo había consumido. «Es hora de que elijas», susurró la sombra, los ojos ardientes llenos de burla. «Deberás decidir. ¿Restableces el equilibrio sacrificando a María? ¿O te arriesgas a perderte a ti mismo y a todos los que amas en la oscuridad?» José sintió un nudo en la garganta, como si las sombras quisieran apoderarse de él. «No puedo dejarla aquí». Pero también sabía que su hermana no debería ser parte de esta trampa. «Tú mereces vivir, María. Todo lo que soy lo dejaré todo en el camino, pero no por tu vida, sino para liberarlos a todos». Tenía que actuar, y el sacrificio no podía ser más que su propio miedo. «Sin miedo no eres nada», dijo la criatura, extendiendo un brazo hacia él. «Afronta aquello que te aterra más que el vacío de esta oscuridad». José consideró las advertencias, recordando la valentía que siempre había querido tener. «No soy un cobarde». Miró a María, y la pérdida de su hermano lo sacudió con fuerza. Pero al mismo tiempo, un fuego se encendió dentro de él. Amor, desesperación, y la necesidad de liberarlos a todos. «María, voy a liberarte, voy a liberarnos», rugió, mientras la niebla comenzaba a ceder a su determinación. Sin pensarlo más, cargó contra la sombra, sintiendo como una ráfaga de energía lo envolvía. Las voces de las almas atrapadas aumentaron, resonando alrededor de él. «José, no cedas, no dejes que el miedo te consuma». Pero él no se detuvo. Con su andar decidido, las sombras rechinaban, y sintió que la luz de su hermana brillaba más intensamente. Entonces, en un estallido de poder, estiró su mano hacia la criatura, dispuesto a desmantelar el pacto de dolor. «Te desafío, te rechazo, no seré parte de tu horror, te liberaré», gritó al vacío, y mientras su voz resonaba, la niebla se dispersó completamente. De repente el entorno cambió. Se encontró de pie frente a un espejo, un reflejo distorsionado, que mostraba no solo su rostro, sino los recuerdos dolorosos de todos aquellos que había perdido: Sebastián, su madre, amigos.
Debes aceptar que tu miedo ha llevado a esta oscuridad, dijo el reflejo con voz temblante. Solo así podrás salvar su luz. El horror de lo que había hecho, de lo que había abandonado, lo inundó. Pero también se dio cuenta de que el miedo no lo definiría. No, no los dejaré ir, no más sacrificios. Hacia el espejo, José se vio a sí mismo, una versión más fuerte, más iluminada por decisión. Su mente fue invadida por el amor que siempre había compartido con su familia. En reconocimiento de su luz, el espejo comenzó a romperse. Los fragmentos de cristal volaron en todas direcciones, y en su interior resplandecieron sombras. «Recupera lo que has perdido», resonó una voz profunda. Y con ella, el dolor que había cargado empezó a desprenderse, como si cada trozo de cristal que caía llevara con él sus miedos y culpas. «María, ven hacia mí», clamó, extendiendo la mano. En un destello, su hermana se acercó a su esencia, y José sintió que ambos se unían en un abrazo de luz. Con ese acto, el poder de la sombra se desvaneció, gritando en agonía mientras los ecos de las almas atrapadas se liberaban. Cada una de ellas se unía al cielo, aliviadas por el sacrificio, el verdadero sacrificio de enfrentarse a uno mismo. José y María contemplaron la transformación. El entorno negro ahora brillaba, un campo de luz donde sus seres queridos, finalmente libres, danzaban en el horizonte. «¿Lo hiciste?», preguntó María, su voz quebrada pero llena de fe. «Sí, y lo haría todo de nuevo», respondió él, sabiendo que la lucha había valido la pena. Mientras las sombras se disipaban, su nuevo propósito se selló. José no guardaría más secretos, y juntos volverían al pueblo, sabiendo que ahora el horror había dado paso a la liberación. La unión del pasado y el presente les daría la fuerza para enfrentarse a lo que querían construir a partir de entonces. En el fondo sabían que la lucha nunca terminaría del todo. Los ecos del dolor siempre podrían regresar, pero la luz que llevaban dentro era más fuerte. Y en ese momento José comprendió que el verdadero sacrificio no era la vida, sino el miedo. «Adiós, sombras», susurró mientras atravesaban la puerta de lo que una vez fue su prisión. Juntos caminarían hacia un futuro donde no hay restricciones, una vida plena donde las sombras nunca más pudieran tocarles. Ahora, amigo, si esta conclusión te ha impactado, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.